No te puedo bajar. Tranquila que no hay apuro. Bueno, los invito a abrir la Biblia en Mateo capítulo 23. Evangelio según San Mateo capítulo 23. Vamos a leer este capítulo entero. Dice así. Vamos a tener que hacer un púlpito más alto, como hablábamos. ¿Verdad, Cristo? Un púlpito más alto, güey. Dice así. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que les digan que guarden, guárdenlo y háganlo. Mas no hagan conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres. Pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. Llaman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres lo llamen Rabí, Rabí. Pero ustedes no quieran que lo llamen Rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos ustedes son hermanos. Y no llamen Padre no es vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. No seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Padre, Maestro, el Cristo. El que es mayor de ustedes, sea vuestro siervo. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mas hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque cierran el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entran ustedes ni dejan entrar a los que están entrando. Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque devoran las casas de las viudas y como pretexto hacen largas oraciones. Por esto recibirán mayor condenación. Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque recorren mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacen 2 veces más hijo del infierno que ustedes. Hay de ustedes, guías ciegos, que dicen: si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. Insensatos, ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También dice: si alguno jura por el altar no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre el altar, él es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Porque el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque diezman la menta y el eneldo y el comino, y dejan lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos que cuelan el mosquito y tragan el camello. Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque limpian lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpie primero lo de dentro del vaso y del plato,
para que también lo de fuera, sea limpio. Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque son semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también ustedes por fuera a la verdad se muestran justos a los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía e iniquidad. Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque edifican los sepulcros de los profetas y adornan los monumentos de los justos y dicen: si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dan testimonio contra ustedes mismos de que son hijos de aquellos que mataron a los profetas. Ustedes también llenan la medida de vuestros padres. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparán de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos matarán y crucificarán, y a otros azotarán en sus sinagogas, y perseguirán de ciudad en ciudad, para que venga sobre ustedes toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto les digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas, y no quisieron? He aquí, vuestra casa os es dejada desierta, porque les digo que desde ahora no me verán, hasta que digan: bendito el que viene en el nombre del Señor. Te damos gracias, Padre, por tu palabra, y te pedimos que nos bendigas y nos hables en esta noche, Padre. En el nombre de Cristo, amén. No es políticamente correcto, Jesús, ¿verdad? Pero que ahora hay que ser políticamente correcto, dicen. Uno tiene que decir así cosas suaves, hablar despacio, así, suave. Y decir todo suave. Y si vas a denunciar el pecado de alguien, también decírselo suave, ¿verdad? Porque estamos en un tiempo de gente de cristal, ¿verdad? Dice que la generación de ahora de jóvenes es de cristal. Vieron que si apretan un poquito ya lloran. Pero me parece que eso se traduce a toda la gente. Estamos en una gente de cristal y hay que decir las cosas despacio, porque hay muchas maneras de decir las cosas, ¿verdad? Porque vas a decirlo de una manera fuerte, si la puedes decir suavecito. Ahora, es interesante que Jesús a alguna gente le habló con una gran delicadeza, como a la mujer samaritana, que le dijo: yo no tengo marido. O sea, la mujer se puso a discutir, anda con su marido. Dice: no tengo marido. 5 maridos he tenido y el que tengo ahora no es mi marido. Le habló de una manera suave para que la mujer se identificara a sí misma como una mujer que no vivía en forma correcta. Y podemos ver otros casos así, en que Jesús fue muy suave. A la mujer adúltera le dijo: vete, no te condeno, no peques más. Y así podemos mirar. A Zaqueo le dijo: Zaqueo, bájate de ahí, que voy a ir a tu casa, voy a comer. Y así, a Pedro, su apóstol, su discípulo, el primero de los apóstoles, 3 veces le preguntó: ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? No lo acusó, no se le tiró en plancha porque lo había negado 3 veces, tal como él le había dicho. Ahora, Jesús a alguna gente le tenía que hablar duro, porque a veces necesitamos palabras duras para entender. Y el Señor, que es un maestro y sabio, a algunas personas le hablaba con mucha dureza. Y sobre todo a los religiosos que eran los escribas y los fariseos, les hablaba muy duro, porque él había estado predicando ya hace un tiempo, como hemos venido viendo, y de distintas maneras. Ellos buscaban, en vez de escuchar y entender las respuestas que a cada una de sus contradicciones
les hacían, al contrario, iban por otra, no entendían. Y entonces estas palabras tan duras que hay acá, porque hay que recibir un mensaje de esto. Hipócrita. ¿Cuántas? Escribe hipócritas. Son peores, y así, y una y otra, y son como vuestros padres un asesino. Son palabras para que se despierten, para que se den cuenta de su realidad espiritual. ¿Me explico? Porque los seres humanos, vamos a pasar a entender algunas cosas, necesitamos darnos cuenta de la realidad espiritual en la que estamos. El ser humano necesita descubrirse a sí mismo delante de Dios. Porque si no nos descubrimos a nosotros mismos delante de Dios, no podemos estar bien con Dios. Cuando nos descubrimos a la luz de Dios, cuando nos vemos a la luz de Dios, nos vamos a dar cuenta que somos miserables pecadores. Necesitamos la gracia de Dios para ser salvos. Que no hay nada bueno en nosotros, necesitamos eso. Si uno ve a estos hombres que no entendían eso. Porque, ¿qué pasa? La religión, en este caso, estoy hablando de esto, lo que hacía era, al verse a sí mismo, la persona al verse a sí misma, en vez de reconocer lo que veía, lo trataba de disfrazar con una cosa externa. Y cuando uno, en vez de reconocer las cosas, las disfraza, las viste, las disimula, ¿qué pasa con lo de adentro? No cambia. No hay cambio. Porque si uno no confronta lo interno, no hay cambio. ¿Me explico? No hay cambio. Jesús, hemos visto, tanto en la mañana como en la tarde, Jesús había hablado con algunos que eran judíos, pero estaban excluidos de la comunión de los otros judíos por su forma de vivir. ¿Se acuerdan que vimos el caso de Mateo? ¿Verdad? Y el Señor sencillamente lo mira y dice, sígueme. Al ladrón, estafador, sinvergüenza es Mateo. Sígueme. Y Mateo sintió el llamado del Mesías de Israel, del prometido de Dios, que lo llamaba a él en la condición en que estaba. Y lo siguió, y fue un hombre nuevo. Y también Zaqueo, ese hombre bajito que quería ver a Dios, quería ver a Cristo, perdón, sí, no ver a Dios. Y subió porque tenía una necesidad interna, un problema interno que él reconocía como un problema interno, que no lograba superar. Y él sabía que era el hijo de David que estaba allí. Y subió a aquella higuera y sintió que Jesús le dijo, Zaqueo, bájate de ahí que hoy voy a ir a tu casa. Él necesitaba solucionar justamente el problema de su pecado que estaba reconociendo, que era público. Y también uno puede ver a María Magdalena, ¿verdad? Que se arrodilla a los pies de Jesús, reconociendo su pecado. Y llora sobre sus pies. ¿Se acuerdan de aquella frase de Jesús? Al que se le perdona poco, poco ama. Y al que se le perdona mucho, mucho ama. Cuanto más te das cuenta de lo que eres y lo que Dios te ha perdonado, más amas a Dios y más amas a las personas que te rodean. También podemos seguir enumerando muchos más casos. Pero los fariseos no entendían cómo eran y disfrazaban las cosas, las vestían de una justicia que no era la justicia de Dios, ¿verdad? Yo creo esto para todos. Recordemos que Dios mira lo que somos, no lo que hacemos. Claro que mira lo que hacemos, pero primero lo que somos. Mira quién es el que hace las cosas. ¿Quién es? El ser es lo más importante. El ser precede al hacer. No puedo compensar haciendo cosas lo que soy en mi interior. Porque además, si yo emprendo ese camino de hacer cosas para compensar lo que soy, pasa lo que les pasaba a ellos.
que se creaban una religión para ellos, una forma de hacer las cosas que no era la forma que Dios quería. Y hasta le exigían más a los demás, le ponían cada vez más cargas a los otros, porque no se veían a sí mismos. ¿Me explico? Es lo que pasa. Ahora, el espíritu religioso se centra en uno mismo, en sí mismo. Es ególatra, egoísta. El hombre está en el centro, el fariseo estaba en el centro, los demás estaban afuera y Dios también estaba afuera. Y acuérdense que hace unos días estuvimos viendo el primero y el segundo mandamiento, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que lo vimos, no? Dice, el primero decía, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y el segundo semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos mandamientos depende la ley y los profetas. Ahora, eso te saca a ti del medio. Dejas de ser el centro de todas las cosas. Ahora, me explico, ¿no? Tú no sos el centro, Dios es lo más importante. Y el otro es tan importante como tú. Si ustedes escucharon la lista de acusaciones, justamente uno se da cuenta en cada una de las cosas del que el Señor los acusa, que ellos son el centro de todas las cosas, ¿verdad? Hacían las obras para ser vistos, no para glorificar a Dios o para bendecir a los demás, hacían las cosas para ser vistos. Eran avaros. El hombre religioso en este sentido es avaro, ¿verdad? Es avaro. Vimos el ejemplo del joven rico hace un tiempo. Es avaro. Pensaba que hacía las cosas bien, pero el Dios de su vida era el dinero. Y en cuanto al segundo mandamiento, amaba más al dinero que a las personas. Se amaba más a sí mismo. Y amaba lo que el dinero le podía dar. Yo creo que cuando uno va diciendo estas cosas, tiene que mirarse en un espejo y decirse, ¿no soy yo acaso en ese sentido como los fariseos? Porque yo puedo servir a Dios, puedo estar en la iglesia, pero Dios ve lo que hay adentro, solo Dios lo ve. Nosotros no podemos andar acusando a los demás, salvo que sea muy evidente la cosa, pero no podemos acusar a los demás porque las intenciones del corazón no pueden ser juzgadas por nosotros. Nosotros no podemos juzgar intenciones. Las intenciones las ve Dios, pero Dios ve las intenciones. Y sabe quién es tu Dios. Y sabe si tú amas a los demás y amas al prójimo. Ahora, así eran los fariseos. Pero mira muchas cosas, ¿no? Creo que esto da para más de una charla, por supuesto. Pero cuando uno anda por este mundo, va a encontrar en todos los ambientes religiosos personas iguales a estas, que en el fondo hacen las cosas, pero ellos mismos son el centro. Y Dios no es el centro. Y es interesante las cosas, cómo eso tiene esa forma de ser, esa forma de vivir hasta la vida con Dios, vamos a decirlo así, tiene consecuencias. Porque cuando tenía que ser generoso con los demás, inventaban cosas para no compartir, ¿verdad? O aún, como dice el versículo 14, hay ustedes, escribas, fariseos, hipócritas, porque devoran la casa de las viudas como pretexto de hacer largas oraciones y por esto recibirán mayor condenación. O sea, en la Escritura, si ustedes la leen, las viudas y los huérfanos tienen un lugar especial en el corazón de Dios. Ellos devoraban la casa de las viudas, porque oraban. Y oraban en público. Está bien orar en público, entre paréntesis, ¿no? Porque si no la cena sería una cosa de momias y sordos. Pero no tiene nada que ver con esto. Ellos amaban orar en público para hacerse ver, para ser vistos de los hombres. Hacían cosas para ser vistos de los hombres.
Hermanos, bajando un poquito y aplicando esta realidad de hacer cosas para ser vistos de los hombres, la podemos llevar a nuestra vida. ¿Para qué hago yo las cosas? Puedes predicar para ser visto de los hombres. Puedes ser maestro de escuela dominical para ser visto de los demás. Puedes dirigir las canciones, la alabanza, tocar un instrumento para ser visto de los demás. Puedes manejar un vehículo y llevar gente a las reuniones para ser visto de los demás, para ser aplaudido. Y puedes hacer ofrendar y hacer muchas cosas para ser visto por los demás. Pero eso justamente es lo que hacían los escribas y los fariseos. Entonces, yo te digo, ¿quién conoce tu corazón? Dios lo conoce. ¿Quién conoce tus intenciones? Dios la conoce. ¿Para quién hace las cosas? ¿Para quién hace las cosas? La intención del corazón es lo más importante. La motivación es lo más importante. Se puede predicar con malas intenciones. Y se puede convertir la gente predicando con malas intenciones. Uno puede predicar para pelear con los demás. ¿Saben que sí, no? Es lo que hacían cuando Pablo estaba preso. Predicaban porque así ellos eran lo importante. Tú estás preso y no puedes predicar y yo predico. Y Pablo decía, gloria a Dios. Porque por contención o por no contención, el evangelio es anunciado. Y esa gente se puede convertir porque lo que convierte es la palabra de Dios, no tú. Tú no conviertes a nadie. Dios nos libre de pensar que nosotros convertimos gente. Hay muchos que piensan que ellos convierten gente. Que dicen, ¿cuánto convertido va a llevar? Yo qué sé. Dios sabe, es el que convierte las almas. Dios convierte las almas. Por supuesto, con la exposición de su palabra, ellos por los hermanos. Pero Dios no premia la vanagloria humana. Dios no comparte su gloria. Todo lo que nosotros hacemos pensando en nosotros mismos, poniéndonos a nosotros mismos como centro, un día cuando estemos en el tribunal de Cristo, Cristo va a mirar esas cosas y esas cosas no van a pasar la prueba. Nosotros sí, como personas, porque Cristo nos salvó en la cruz. Pero esas cosas no. Ahora, estos hombres no eran creyentes. ¿Conocían la Biblia? La conocían mejor que nosotros, tal vez. Conocían el Antiguo Testamento sin duda mejor que nosotros, pero no eran creyentes. Uno puede conocer la Biblia y no ser creyente. ¿Sabían eso, no? ¿Se puede conocer? Sí. No, porque no dejaban que la Biblia trabajara en sus vidas, en sus corazones. Ellos, ¿saben qué? Necesitaban dejar que Dios demostrara su realidad espiritual. Mira que voy a ser corto, no se preocupen. Hay un famoso fariseo que se convierte, ¿verdad? ¿Cuál es? Pablo. Pablo era así como esta gente. Porque, mira que me asombra, que Dios convierta a cualquiera, hermano. Nosotros clasificamos, este es convertible, no por los autos convertibles, salvable, y este no es salvable. ¿Qué se va a hacer? Pero Dios salva a cualquiera. Porque Pablo era un fariseo hipócrita, un hipócrita. Con sus manos sucias de sangre, como dice acá, porque vieron que dice, nosotros arreglaba las tumbas de los profetas y decían, si nosotros hubiéramos estado, no hubiéramos matado. Hipócritas, ustedes están confesando que son hijos de aquellos asesinos de profetas. Y lo hubieran hecho. Y un tiempo más adelante, Pablo colabora, es cómplice con el homicidio, el martirio de Esteban, el diácono, ¿se acuerdan? Era un fariseo hipócrita. Pero Dios lo salvó. Dios lo salvó. Porque Dios salva a cualquier persona. No hay nadie que no pueda ser salvado por Él. Es una maravilla esto. Te salvó a ti y me salvó a mí. No va a salvar a los demás. No puede salvar a los demás, ¿verdad? Y ¿sabe qué? Primero la lucha de Pablo era esta. Esto, en la apariencia, en guardar esos ritos que como vemos,
leyes que ni siquiera eran leyes de Dios, porque ellos, claro, como se disfrazaban, ponían una máscara por afuera y no cumplían las cosas como había que cumplir estrictamente, claro, le ponían más y más y más cargas. Porque cuando tú no cumples, podés poner más carga a los demás. ¿Verdad? Es lo que pasaba. Usted les pone más cosas y más cosas y más cosas que no se podían sobrellevar. Es lo que dice acá. Pablo era así. Pero Pablo un día llegó a descubrirse a sí mismo. Y es interesante que primero la lucha de Pablo era contra los cristianos y a favor de esta religión, de esta forma de creer tan fallada. Pero si ustedes van después Pablo tiene una lucha que debe ser la lucha de todos nosotros. Vamos a Romanos capítulo 7, por favor. Romanos 7. Que va a decir así. Primero dice que estamos muertos al pecado, en capítulo 6. Dice, versículo... dice, ¿qué diremos pues? Versículo 7:7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? Estamos hablando de la ley de Dios. ¿Es pecado la ley? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conocería la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. ¿Vieron? La ley, él dejó que la ley trabajara en su vida. ¿Verdad? Antes no, pero después sí. Y dice, mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin ley el pecado está muerto. Y yo sin ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte, por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, esto hago. Y si lo que quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Esto es lo que va descubriendo Pablo, el pecado que mora en él. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino que el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, el que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor, por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, con la mente, sigo a la ley de Dios, más con la carne, a la ley del pecado. Hermano, este es un fariseo convertido. Ya no disfraza, como se ha convertido y Dios está en él, ya no disfraza las cosas. Quiere vivir como Dios quiere. Pero no es solo para el fariseo Pablo esto, ex fariseo, es para nosotros. Es una lucha que tiene que haber en nosotros. Esta tiene que ser la lucha del creyente. No disfrazar las cosas. No bajar las exigencias de Dios porque no alcanzo. No inventarme reglas de menos fuerza cuando veo que la ley del pecado mora en mí. ¿Tú te has dado cuenta que la ley del pecado mora en ti?
Si no te has dado cuenta, estás en problemas. Si no te das cuenta que la ley del pecado mora en ti y que lo que quieres hacer no haces y lo que quieres hacer no lo puedes hacer, porque sabes lo bueno pero no lo puedes hacer, estás en problemas. Dios quiere que nosotros experimentemos esto. Para salir adelante en la vida espiritual hay que experimentarlo a esto. Y ojo, que la tentación de nosotros los cristianos es la misma que la de los fariseos. Disfrazarlo. Puedes disfrazarlo de tanta manera que además no lo ven. Y hasta con actividad lo puedo disfrazar. Con formas, con caretas lo puedo disfrazar. Pero Dios no se satisface con eso. Ahora, si tú realmente sigues queriendo agradar a Dios, vas a llegar a lo que Pablo llega en el capítulo 8. Dice así. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Punto. Versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Para que por la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dios quiere que vivamos estas cosas. Que nos demos cuenta de lo débiles que somos y que entonces el Espíritu Santo de Dios que vive en nosotros nos controle. ¿Es posible que el Espíritu nos controle? Es posible. Nosotros experimentamos muchas veces la victoria de Dios en nosotros. Capaz que estás en una situación de tensión, tienes ganas de insultar a alguien o de pelearte, y dices no. Y logras no hacer lo que no debes hacer. Y hacer lo que debes hacer. ¿Cómo lo lograste? Porque el Espíritu de Dios vive en ti. El Espíritu de Dios nos da la victoria. Y así muchas cosas. Capaz que tienes una tentación sexual. Y dices no. Y te vas. ¿Cómo lo hiciste? Porque Dios está en ti. Dios vive en ti y te ha dado la victoria. No es en las fuerzas de la carne. Pablo experimentó eso. Pero Pablo lo experimentó y nosotros lo tenemos que experimentar. Me explico lo que digo, ¿no? Como decía, qué importante es reconocer el pecado. Si ustedes estudian, voy a hacer dos casos de conversión, esto para todo va. El caso de conversión de Lutero. Lutero un día casi se muere en una tormenta y se da cuenta que estaba perdido. Y desde ahí en adelante él trató de buscar la salvación, porque él veía el pecado en él. Y no lo convencían los ritos de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Ni ir al Papa, ni subir la escalera del Vaticano de rodillas, ni nada lo convencía. Hasta que un día en la Biblia descubrió que la justificación era por la fe. Y Dios lo salvó. Pero también escuché el testimonio de un cura que estaba en la Argentina, italiano. Dice que él no estaba conforme con su religión, con su forma de vida. Se da cuenta que era pecador. Dice que en el Vaticano había un lugar que él pasaba que decía, acuérdate que tienes que encontrarte con Dios. Siempre pasaba por ahí y decía, acuérdate que tienes que encontrarte con Dios. Él decía, pero yo sé que me tengo que encontrar con Dios. Sé, pero no estoy preparado para encontrarme con Dios. Cada vez que pasaba por ese lugar, le venía esa pregunta a este hombre. Estaba afligido por esa realidad. Y no encontraba la respuesta en ninguna de las cosas que se le decían allí. Hasta que él cuenta que un día, creo que en la Patagonia, fue un niño indio, le habló de Cristo y de que Cristo salva. Y creyó y se salvó. ¿Me explico? ¿Me explico? Hay gente que al verse pecadora disimula su pecado. Lo trata de justificar. Acusa a los demás. Baja los niveles de moral. Adopta todas las cosas a su pecado. Y así transita la vida. Hasta nosotros los creyentes nos puede pasar eso. Te hablo de inconversos, ahora de creyentes. Son cosas bien diferentes. Nosotros también los creyentes podemos hacer lo mismo.
Ahora, si tú sos un creyente que tiene lucha con un pecado, con muchos pecados, que tú solo sabes cuál es, mira lo que dice Pablo. No te acostumbres a ser religioso. No te acostumbres a ser un fariseo hipócrita. Porque es muy fácil esconder de los demás muchas cosas. Es fácil esconderlas. Nadie las ve. Claro, si las publican en el Facebook te van a ver, pero si no las publican en el Facebook o en el Instagram o yo qué sé, en esas cosas, redes sociales, se puede vivir cosas negativas sin publicarlas en las redes sociales. ¿Verdad? Pero si nosotros hacemos eso, si nosotros nos acostumbramos a aceptar un pecado y esconderlo en nuestra vida, y vivir con él, y tener un lugarcito para ese pecado se transforma en nuestro Dios, en nuestro Señor, en nuestro amo, y no cambiamos. Y a Dios no le agrada eso. Y estas palabras de capítulo 23 de Mateo son para nosotros en ese caso. El Señor nos grita, hipócrita, hipócrita. La hipocresía es tremenda, porque la contagiamos a los demás. Nosotros transmitimos esa forma falsa, mala de vivir la fe a los demás. Ellos rodeaban el mundo para hacer un prosélito y cuando lo hacían doblemente culpables del infierno. Y ojo, nosotros, si somos hipócritas, podremos disimularlo en muchos lugares, pero ¿saben dónde no lo podemos disimular? En la casa nuestra. En tu casa, en mi casa, ¿saben quiénes somos? En mi casa, ¿saben quién soy? ¿Me conocen? No puedo disimular lo que soy. Ante ustedes puedo disimular, pero con mis íntimos no puedo disimular. ¿Y qué pasa? La gente con la que vivo aprende la fe que yo vivo. Aprende esa forma de ser que yo vivo. Por eso tengo que ser como Pablo. Reconocer mi imposibilidad para que el Espíritu Santo sea el que me gobierna. ¿Se entiende lo que digo, no? Nosotros formamos en lo más íntimo de nuestra vida personas que nos van a copiar. Es tremendo esto. Acá hay muchos jóvenes solteros. Tengan en cuenta esto. Hay que ser auténtico delante de Dios. Tú eres lo que eres cuando no hay nadie contigo. Eso es lo que eres tú. Cuando estás solo, eso es lo que eres. ¿Qué haces cuando estás solo? Eso es lo que tú eres. Lo que yo soy. ¿Se entiende? Y eso es lo que le transmito a mis seres cercanos. Y eso es lo que le transmito a las personas que están conmigo. ¿Qué le estoy transmitiendo? Le estoy transmitiendo lo que está saliendo de mi corazón, lo que está saliendo de mi vida. Por eso es tan importante. Uno, cuando mira a los fariseos, se da cuenta que son hipócritas. Y hasta dice, están locos estos, son tarados. ¿Por qué? Porque tienen a Dios mismo hecho hombre delante de ellos y actúan así. Pero después, cuando uno pone el espejo y se mira en ellos a sí mismo, se da cuenta que muchas veces nosotros somos muy parecidos a ellos. ¿Me explico? Lean de pasaje de nuevo. Capaz que le damos otra analizada, porque hay muchas cosas acá, ¿no? Tiene los ayes, tiene la advertencia a Jerusalén, todas esas cosas tan importantes. Pero esa generación, guiada por estos hombres, escuchen bien, toda esa generación, liderada por esos hombres, pereció en forma estrepitosa y terrible. Años 70 después de Cristo. Se extinguió. Se extinguió que sí, no siguió más, se tuvieron que ir de ahí. Los sacaron de ahí. ¿Me explico? Ese fue el resultado de la hipocresía. Tuvo un final. Miremos a nosotros mismos, ¿verdad? Porque Dios tiene mucha paciencia, tiene mucho amor, nos habla de muchas maneras, nos grita a veces, pero llega un momento en que se termina eso, ¿verdad? Se termina. Y el Señor quiere que seamos auténticos delante de Él. Que realmente en la intimidad nuestra
estemos teniendo esta lucha que Pablo tenía. Que estés peleando contra tu pecado, no contra el pecado del otro hermano, de que está al lado, no, tu pecado. Mi pecado es mi problema. Cuando tú peleas contra tu pecado, no te preocupas tanto por los pecados de los demás. ¿Me explico lo que digo? Cuando yo peleo con mi pecado, no me molesta tanto el pecado de los otros. Alguien me dice, pero entonces toleras pecado en la iglesia. No estoy hablando de eso, ustedes saben que no. Pero a veces somos muy criticones, muy jueces de los otros, porque no estamos viéndonos como Dios nos ve. No estamos viendo lo que somos delante de Él. Entonces podemos ocuparnos de los demás. ¿Verdad? Bueno. ¿Se entendió? Si no, bueno, que Dios les muestre. Que Dios bendiga su palabra y dejo que Danielito termine. Bueno, muchas gracias, Roberto. Y para terminar esta parte y ya poner el corazón en su lugar para la cena del Señor, les invito a cantar, les invito primero a los músicos a pasar y después a los hermanos a cantar esa canción que dice: con mis manos levantadas, me presento hoy delante de ti, Señor. Sin bloopers. Mientras, recordamos los horarios de la reunión durante la semana, reuniones que tenemos los martes, hora 20, reunión de oración, los viernes, 20 horas también, estudio bíblico, sábado, 18:30, reunión de adolescentes, sábado, 20:30, reunión de jóvenes, y el domingo, a las 10:15, tenemos la escuelita dominical, y a las 19:30, reunión central de la iglesia, un culto similar al que recién tuvimos. Seguidamente, la señal del Señor.